¿Ok? Bien, vamos a hablar de lo que es la nutrición y los problemas de alimentación que hay, para que ustedes puedan entender bien y encuadrar por qué realmente la gente necesitaría consumir productos de nutrición. ¿Verdad? Primero que todo, hablemos de los problemas que tiene la comida, propiamente. Por cierto, ¿hay algún médico aquí el día de hoy? ¿Médicos? ¿No hay? ¿Sí? A ver, póngase de pie, doctor. ¿Quién más es médico, doctor o enfermera o algo que se le parezca? Ok, también ella. Muy bien. ¿Quién más? ¿Nada más? Bueno, pues bienvenidos. ¿Ya son distribuidores? ¿Los dos? Muy bien. Bueno, entonces hablemos de la comida. Pero esto sigue fallando, a pesar de que lo tenga acá arriba. ¿No será que la base allá está muy lejos? Quizá deberíamos ponerlo por acá, ¿no? Porque no hay forma de que todos ustedes se muevan hasta por acá. Digo, en el próximo break, si se puede. O subir eso, porque yo creo que está ahí como que muy bajo, ¿no? Ok, entonces vamos a continuar. Problemas de la comida. ¿Qué problemas tiene la comida? Ya dijimos, excesos, carencias y deficiencias. Es decir, la comida trae esos problemas, la comida que más nos gusta, la que más comemos, la que más consumimos. ¿Qué características trae la comida? Estamos comiendo con esa comida que es la que más consumimos, primero que todo, calorías de más. Estamos comiéndonos proteína de menos. Estamos comiendo carbohidratos de más. Grasa de más. Algo raro tiene esto. Estamos comiendo colesterol de más. Ayer les decía a la gente que estuvieron aquí que una sola yema de huevo tiene 275 miligramos de colesterol. Ya nada más con una yema al día estás comiéndote más de lo que deberías comer. ¿Cuánto dice ahí que deberías comer? En 2 yemas te echas 550. ¿Verdad? Ya desde ahí hay un exceso de colesterol. ¿Quién sabe quién se inventó ese desayuno con 2 huevos fritos, no? De fibra nos comemos ¿qué? Menos. Esas son las características de la comida. Y de las vitaminas, vitamina A tomamos menos, ¿verdad? Deberíamos comer 5,000 unidades, nos comemos entre 100 y 500. Vitamina C nos comemos menos. Es decir, de todas las vitaminas nos comemos ¿qué? Menos. Ácido fólico, mucha gente, el ácido fólico viene en las hojas verdes. Al no tomar nada verde, ninguna ensalada, nada de eso, pues no toma ácido fólico, ¿verdad? Hay gente que apenas le ponen algo verde en el plato y te lo tira en la cara diciendo, ¿qué crees que soy? ¿Buey o qué? ¿Verdad? De los minerales igual, de calcio nos tomamos menos, de fósforo nos comemos menos, de hierro nos comemos ¿qué? Menos, de magnesio nos comemos menos, y la falta de magnesio hace que la gente que tienen asma o problemas de presión arterial alta tengan ataques más frecuentes, porque el magnesio abre los bronquios y abre las arterias. ¿Verdad? De potasio nos comemos más o menos lo que necesitamos, de zinc nos comemos menos, y de sal nos comemos 40 veces lo que deberíamos comer. Ahí entendí científicamente por qué hay tanta gente salada. Entonces, además hay excesos de ¿qué? De refinamiento de los productos, ¿verdad? Comemos sal refinada, comemos azúcar refinada, harina refinada, procesos químicos en la preparación de los productos, de los alimentos.
conservadores, fertilizantes, pesticidas, y tenemos excesos de antibióticos que le dan a los pollos, a los cerdos, a las reses para que no se enfermen, ¿verdad? Exceso de hormonas, le provocan embarazos a las vacas y luego partos para que venga la producción lechera, y sobre todo son hormonas estrogénicas. También le dan estrógenos a los pollos para que crezcan rápido y a los cerdos para que engorden más, ¿verdad? Hay excesos de bacterias, de parásitos. Tomamos café en exceso, tomamos alcohol en exceso y fumamos en exceso, ¿verdad? ¿Y deficiencias de qué? Proteína vegetal prácticamente, aceites vegetales poliinsaturados, oligoelementos, agua, factores botánicos. Entonces, si tú te alimentas con una comida que tiene esas características, ¿estás qué? Alimentándote mal. ¿Quién de aquí conoce gente que come comida con esas características? Pues todos, incluyéndolos a ustedes ¿qué? Mismos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos alimentamos mal? Número 1, problemas de la comida, ya son los que acabo de decir. Número 2, ignorancia alimentaria. Es decir, el problema no consiste en que la comida tenga excesos, carencias y deficiencias. El problema consiste en que no sabemos, ¿verdad?, qué nutrientes contiene cada uno de los alimentos que nos comemos todos los días. No lo sabemos, ¿verdad? Número 2, tampoco sabemos la cantidad de cada uno de esos nutrientes. Porque es típico oír, la leche tiene muchas proteínas, pero ¿cuánto es lo que tiene realmente? O también es típico oír, come frijoles porque eso tiene mucho hierro. O sea, ¿cuánto es ese mucho? ¿Me explico? Mucho, poco o rico y pobre, pero no se sabe, la gente en realidad no sabe ni cuánto necesita ni cuánto de hierro vienen los frijoles. No sé si me estoy explicando. Ahí es donde está el problema. Como si tú no sabes cuántos litros o galones trae esto de aceite y cuántos galones necesita tu carro. Así es como estamos. Entonces no conoce la cantidad de cada uno de esos nutrientes y tampoco sabe cuáles son los nutrientes que necesita su cuerpo, ni tampoco sabemos cuántos son, ni tampoco sabemos cuál es la cantidad que deberíamos comer de cada uno de ellos. Digo, aquí ya se los puse de algunos de ellos, ¿verdad? Pero mucha gente no sabe cuánto debe comerse de calcio, ni cuánto de hierro, ni cuánto de magnesio, ni cuánto de fósforo, ni cuánto de vitamina A, y tampoco sabe qué cantidad viene en lo que se está comiendo. No sé si me explico. Ahí es donde está el problema, ¿verdad? Entonces, al no saber qué alimentos debes consumir ni qué cantidad, la mayoría escoge malos alimentos y termina con excesos, deficiencias y carencias. Y esto es lo que pasa. Un día, así como por chiripada, por suerte, te comes la cantidad correcta de calcio. Pero otro día te tomas solo la mitad, pero no te das cuenta. Un día te invitan a comer y comes hasta 4 veces lo que necesitas. Y tampoco te das cuenta. ¿Y eso sucede con qué? Con todos los nutrientes. ¿Cada cuándo? Todos los días. Todas las semanas, todos los meses y finalmente ¿qué? Toda tu vida. ¿Verdad? Entonces, número 3, heredamos malos hábitos alimenticios. Es decir, primero que todo, la alimentación está en manos ¿de quién? De las amas de casa. En el curso prenupcial no hay un curso de nutrición. Entonces, ¿qué tanto saben ellas de nutrición? Están tratando de darle a su familia la mejor alimentación posible, pero simplemente terminan preparando los mismos platillos que preparaban sus mamás, sus abuelitas o la suegra. ¿No es cierto eso? Es decir, las amas de casa le están dando de comer a su familia a ciegas. A los niños le dan de comer lo mismo que comen otros niños. Es decir, van a un restaurante y es típico ver que en el menú de los niños hay que pizza, hot dogs, etcétera, etcétera, etcétera.
Y la mamá piensa que eso es lo que debe comer el niño. Fíjate qué interesante. No sabe que quizás está creando un niño que después va a ser diabético, después va a estar obeso, o después va a estar con presión arterial alta, ¿verdad? Ahí hay un gran problema. Otra, siempre comemos la misma comida. Tenemos algo así como 20 platillos que vamos, ¿qué? Repitiendo toda la vida, ¿ya se dieron cuenta? Es decir, nunca nos salimos de esos mismos platillos. Siempre comemos lo mismo, ¿verdad? Otro problema, comemos lo que más nos gusta, no lo que más nos conviene, ¿verdad? Entonces, si en esas comidas hay excesos, carencias y deficiencias, pues vamos a tenerlos, ¿qué? Toda la vida, ¿verdad? Otro problema, heredamos la comida con sus enfermedades. Lo mismo que comen los papás, ¿come quién? Los hijos, ¿verdad? Entonces papá termina gordito y el niño ¿qué? También, porque si no, no lo reconoce, ¿verdad? Siguiente punto, hay comidas que por su contenido y desbalance nutricional causan diabetes, obesidad, gastritis, etcétera, etcétera. Entonces, si tú te comes esas mismas comidas, terminas ¿qué? Con la misma enfermedad, ¿verdad? Es decir, si esas comidas dejaron al padre diabético a los 40, el hijo también va a ser ¿qué? Diabético a los 40. Y en la medicina no hay un diagnóstico alimentario todavía. Que te digan, por ejemplo, a ver qué come usted, cómo le preparan la comida y qué cantidad se come, para saber si está bien nutrido o le falta. Eso ni aquí en Estados Unidos, que es el país más científico del mundo, se hace. Ni aquí se hace. Algo tan simple. Todavía la medicina de aquí no lo hace. Fíjate qué interesante. Entonces no solamente se heredan alteraciones genéticas, sino también se heredan ¿qué? Los malos hábitos alimenticios, ¿verdad? El objetivo de la alimentación es que sacar de la comida los nutrientes. ¿Cuántos nutrientes necesitamos todos los días? 114, ¿verdad? Una nutrición balanceada y completa sería ¿qué? Con nuestros alimentos los 114 nutrimentos, cumpliendo con los requerimientos básicos recomendados. Eso sería una nutrición balanceada, ¿verdad? Que ninguno de ellos esté ni en exceso ni en deficiencia. Y estos serían los 114 nutrientes, desde agua y oxígeno. Proteínas están formadas por 22 aminoácidos. Carbohidratos simples y complejos. Fibra, que también es un carbohidrato llamado celulosa. Lípidos o grasas, saturados e insaturados. Vitaminas son 16. Minerales son 10. Y oligoelementos, que también son como minerales, pero en pequeñitas cantidades se necesitan, son 60. Si los sumas todos, te dan ¿qué? 114. Más las sustancias que coadyuvan la nutrición, que son fitoenzimas, fitohormonas, flavonoides, isoflavones, por nombrar algunos, que normalmente vienen en las cáscaras de los frutos, que es lo primero que le pelamos y le quitamos, ¿verdad? Por eso muchos científicos están diciendo ahora que la papa deberías comértela con cáscara, el plátano con cáscara, etcétera, etcétera. Y que tú no te bañes para que hagas cáscara. Entonces, cerca de 80 nutrientes son esenciales, es decir, tu organismo no los puede fabricar, ¿verdad? Solo se obtienen con la comida. Entonces, pues se llaman esenciales. Entonces, ¿por qué razón? Todo les va a tocar, no se preocupen. Entonces, ¿por qué razón necesitamos los 114? ¿Por qué razón? Número 1, para mantener viva la célula.
Fíjense una cosa, nosotros estamos hechos de 300 trillones de células. ¿Saben ustedes cuánto es eso? Cada trillón son 1,000 millones. Entonces estamos hechos de 300 trillones de células. No, déjalo por ahí o... Somos 300 trillones de células. Cada célula es un ser viviente que todos los días necesita ¿qué? Alimento, que son los nutrientes. Es decir, los pedazos de carne no llegan hasta allá, solo llegan ¿qué? Los aminoácidos, ya todo desmenuzado. Todos los días. Yo siempre me pregunto esto. Necesitamos al día 1,200 miligramos de calcio. Es decir, 1 gramo y un poquito más. ¿Qué tanto es de calcio si tú te lo pones en la palma de la mano? Y ese gramo, 200 miligramos, se reparte entre las 300 trillones de células que tenemos. ¿Cuánto le toca a cada una? Prácticamente ¿qué? Nada. Y con ese nada vive. Fíjate, con ese nada vive. ¿Eso qué quiere decir? Que con que le falte ese nada, se amuela. ¿Entiende lo que digo? Entonces, ¿para qué sirven los nutrientes? Número 1, para que la célula esté ¿qué? Viva. Porque las células son como plantitas que están ahí puestas y que necesitan que los nutrientes y el sol y todo le lleguen ahí. Porque si no, ¿qué le pasa a la planta? Se muere. Se muere. Entonces necesitamos recibir todos los 114 nutrientes todos los días en las cantidades necesarias. Número 1, para que las células estén ¿qué? Vivas. Número 2, para que las células se mantengan íntegras. Quiere decir que no estén rotas, que no estén los organelos rotos, sino que todo esté ¿qué? Íntegro, ¿verdad? Parejo, completo. Eso quiere decir íntegro. Que la célula esté completa. Número 3, que esté ¿qué? Sana. Viva, completita y ¿qué? Sana. Como cuando dicen, cuando le preguntan a una embarazada, oye, ¿qué quieres que sea, niño o niña? Y dice, no, con que nazca completo mi hijo y sano está bien, ¿verdad? Así. Número 4, que las células que se reproducen, porque hay unas que se reproducen y otras no, que las que se reproduzcan se puedan ¿qué? Reproducir. Y que la célula esté sana para que te dé hijas ¿qué? Sanas. Porque si la mamá está enferma, seguramente la hija va a estar ¿qué? Enferma. Ahora, ¿por qué razón necesitamos producir células? Porque pareciera que el organismo todos los días está produciendo miles y millones de células. Primera razón por la que necesitamos producir células, para reponer las células que se desprenden, se mueren o se destruyen por el desgaste de los órganos. Hay que reponerlas. Todos los días se desprenden miles de células. Se despegan, es decir, no están pegadas con cola loca. Con tantito se despegan. Y entonces el organismo, ¿qué tiene que hacer? Reponer las que se cayeron. Otra, para reparar tejidos que sufren desgaste mientras trabajan o tejidos que sufrieron heridas. Hay que repararlos, hay que cicatrizarlos. Y para esa razón necesitamos producir ¿qué? Células, ¿verdad? Otra razón, para defender al organismo. Cuando entra una bacteria, el organismo forma células de la misma cantidad de las bacterias para atrapar todas las bacterias. O los virus, ¿verdad? Para defender al organismo. Siguiente razón, para crecer. Es decir, te nutres mal, te quedas chaparro. Te nutres bien, creces, tienes más estatura. Otra, para reproducirnos. Los espermas también son ¿qué? Células. Y por último, ¿para qué necesitamos los 114 nutrientes? Para la producción diaria de compuestos. Son como 10,000 compuestos. Es decir, si tú sumas todas las enzimas, factores, cofactores, hormonas, transmisores, suma más o menos ¿qué? Como 10,000. ¿De qué se hacen esos compuestos? De una combinación X de los 114 nutrientes que el organismo recibe con la comida.
¿Se entiende? El organismo los va combinando, las proteínas, aminoácidos, con grasa, con vitaminas y con minerales, y va sacando sus propios compuestos. ¿Me expliqué? Entonces el organismo se controla y se regula por compuestos. Una célula produce algo aquí y lo tira a la sangre o lo tira al linfa, y ese es un mensaje que va a recibir otra célula en otra parte del cuerpo, y es una orden para que haga X cosa. ¿Me expliqué? Por ejemplo, en el cerebro se forma un compuesto que llega al ovario para que el ovario forme estrógenos, por ejemplo. ¿Verdad? Del cerebro sale una orden que llega al páncreas para que el páncreas forme, por ejemplo, insulina. ¿Verdad? Entonces, ese compuesto que lleva la orden, que se llama transmisor, es un compuesto. Y la insulina también es, ¿qué? Otro compuesto. ¿Me expliqué? Así es como funciona el organismo. ¿De qué se hacen esos compuestos? ¿De qué se hacen? De los nutrientes que deben cumplir con la comida. Entonces, algunos compuestos inician alguna reacción química, otros hacen que progrese y otros hacen que termine. Cuando faltan compuestos, a veces no se inician esas reacciones químicas o se quedan a medio terminar. Y ya ocasiona enfermedades. Otros, ya les dije, son transmisores de órdenes de una célula a otra. A veces cercana o bien lejana. ¿Cómo se refleja en el organismo una nutrición con excesos, deficiencias y carencias? Primero, ¿cómo se reflejan los excesos? Fíjense bien, los excesos van a provocar ¿qué? Acumulaciones de grasa donde no debería haber, acumulaciones de colesterol donde no debería haber, cálculos donde no deberían existir, por ejemplo. ¿Verdad? O bien la sobreproducción de compuestos. Ejemplo típico, comes mucho azúcar, se va a producir ¿qué? Demasiada insulina, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Y qué pasa con el órgano que forma la insulina? Se desgasta celularmente, porque está trabajando de más. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Luego, ¿cómo se reflejan las deficiencias y las carencias? Número 1, se mueren las células. Por esa razón necesitamos los nutrientes para que las células estén vivas. Al no llegar suficientes nutrientes, sea que lleguen deficientes o no lleguen, entonces, ¿qué va a haber? Se dañan las células, se enferman, se deterioran sus funciones y ¿qué? Y se mueren por falta de nutrientes. Es decir, ¿cuántas células hay? Ya dijimos 300 trillones. Pero ¿cuántas se deben morir antes de que nos demos cuenta? O antes de que falle un órgano. Seguramente ¿qué? Millones y quizá ¿qué? Trillones. Y así como nos alimentamos regularmente, seguramente todos los días se mueren ¿qué? Miles de células. Número 2, deficiencias y carencias que ocasionan reproducción celular alterada, deficiente o insuficiente. Es decir, faltan células rojas en la sangre, o faltan plaquetas, o faltan células blancas en la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo que pasa en la sangre, ¿pasa dónde? En los demás órganos, porque la sangre también es un órgano. Entonces, ¿qué veríamos ahí? Incapacidad de reposición de las células que se desprenden, de las que se mueren o se destruyen por el desgaste de los órganos. Siguiente, veríamos que el organismo es incapaz de reparar tejidos o reparar heridas. ¿Verdad? Y entonces el ejemplo típico, sí, pero yo no lo voy a poder preparar aquí, mejor lo preparas y lo traes, ¿no? Entonces, es decir, la gente no va a salir allá afuera a tomar nada, Jaime, no van a salir afuera, va a ser aquí mismo todo. Bueno, entonces, incapacidad para reparar tejidos. Ejemplo típico, una gastritis, ¿no? Un estómago que al trabajar se le caen unas capas, ¿verdad? Y el organismo no repara eso, y al otro día o a los 2 días el tejido está lastimado, arde, duele, etcétera, etcétera. Eso es una gastritis. No se repara y ese tejido se empieza a escarbar y se hace una úlcera.
no se repara. Llega a los vasos sanguíneos y eso se llama una úlcera perforada. Y todo vino quizá, ¿por qué? Por deficiencias y carencias de nutrientes, ¿verdad? Por ahí vino todo. La medicina todavía no ve las enfermedades así. Otra, incapacidad para defender al organismo. A cada rato anda con gripes o con diarreas o con bronquitis, etcétera, etcétera. Es decir, infecciones frecuentes. Otra, falta de crecimiento, ¿verdad? Te queda chaparro, pero eso por lo menos no mata. Otra, problemas de reproducción, ¿verdad? Producción de espermas insuficiente. Y ya nada más por eso, a veces que no hay embarazos en la mujer, ¿verdad? Otra, incapacidad de producción de uno, varios o muchos de los 10,000 compuestos que necesitamos todos los días. Y eso tiene dos causas: deficiencia y carencia de nutrientes, o bien la muerte de millones de células. Es decir, ya se murieron las células que producían la insulina y ahora obviamente falta ¿qué? Insulina, ¿verdad? Se murieron las células que producían estrógenos y ahora faltan ¿qué? Estrógenos. ¿Se entiende lo que digo? O bien no están llegando los nutrientes para hacer estrógenos o no están llegando los nutrientes para hacer insulina. Tiene dos causas, la falta de compuestos. ¿Se entiende lo que digo? Y entonces, la falta de compuestos evita la realización de muchas reacciones químicas vitales, y la ciencia sigue pensando infantilmente que esos compuestos se forman de la nada o de aire. Tanto que cuando tú llegas al hospital, ¿verdad? Bueno, la ciencia sigue pensando que el organismo es como que una fuente inagotable de compuestos. Tanto que cuando tú te enfermas y llegas al hospital, solamente te dan ¿qué? Soluciones glucosadas, que no es más que agua con azúcar o agua con sal. En el momento que tú estás enfermo, que es cuando más nutrientes necesitas, te dejan sin comer y solamente te pasan agua con azúcar. El famoso suero, ¿verdad? Entonces la falta de compuestos se refleja como la insuficiencia o falta de alguna hormona, alguna enzima, algún transmisor o falta de energía. ¿Se entiende? Y entonces la falta de uno o varios compuestos afectará grandemente el funcionamiento de otras células, de otros órganos y finalmente ¿qué? De todo el organismo. Entonces la mayoría de las enfermedades producen por la muerte de millones de células o bien la falta o deficiencia de compuestos vitales. La mayoría de las enfermedades se producen porque se murieron células o bien porque faltan ¿qué? Compuestos o una combinación de las dos. ¿Y dónde tuvo su origen eso? En una nutrición ¿con qué? Con deficiencias y carencias. Y entonces estas son las enfermedades que ya dijimos hace rato, se ocasionan por alimentarte con deficiencias y carencias, ¿verdad? Cánceres, sobrepeso, obesidad, diabetes, colesterol, triglicéridos altos, arteriosclerosis, presión alta, embolias, varices y hemorroides, anemias, osteoporosis, cálculos de riñón y vesícula, migrañas, gastritis y úlcera, colitis y estreñimiento, alergias, eczema y psoriasis, infecciones frecuentes, gripes, amigdalitis, diarreas, vómitos, etcétera, 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 ¿verdad? En la medicina estos padecimientos se llaman crónicos degenerativos. Y estos son pacientes que se pasan visitando a su médico y normalmente nunca mejoran, más bien que siguen empeorando. ¿Por qué razón? Porque las dietas médicas no contienen los 114 nutrimentos que necesitan las células todos los días. Entonces, estos enfermos se complican, algún día llegan a urgencias, lo pasan a terapia intensiva y muchos que se mueren frente a su doctor. Entonces, ¿de qué se muere la gente? Infartos, cáncer, diabetes y embolias.
4 causas principales de muerte, ¿verdad? Y la nutrición celular tiene que los 114 nutrientes sin excesos, sin deficiencias y sin carencias, ¿verdad? ¿Por qué falla tanto? Que todo mundo debería tomar ¿qué? La nutrición celular. ¿Qué hace la nutrición celular? Evita complicaciones y muertes. Ahorra mucho dinero y dolores de cabeza y corridas al hospital en la madrugada. A los que ya están enfermos, entonces les repara las células sanan y la gente termina viviendo más años. Gente que incluso le habían dicho, usted ya está desahuciado, en unos meses muere, dura años, ¿verdad? ¿Creen que todo el mundo debería tomarla? El que la conoce no quiere dejar de tomarla. Ahora, ¿por qué la ciencia médica no le ha puesto atención a este fenómeno? Ok. ¿Sabes qué? Yo no sé si mejor uso el otro micrófono, ¿eh? ¿Está por ahí? Creo que aquel falla menos. Es la pila. Bien. Entonces, ¿por qué la ciencia médica no le ha puesto atención a este fenómeno? Primero que todo, la práctica médica tradicional no está basada en la nutrición. Lo que les decía, los médicos no hacen un diagnóstico alimentario, ¿verdad? Otra, la medicina no cree que la causa está en la comida. La medicina se centra y gasta miles de millones de dólares en investigar alteraciones orgánicas y genéticas. Es decir, es como si tú compras un carro nuevo y lo pasas por una calle que está llena de piedras y baches y tú dices, mi carro debería resistir las piedras y los baches. Si se descompuso es porque trae un problema de fábrica. Así hace la medicina. Dice, esta comida que usted come no debería afectarle. Si le afecta, es que usted trae un problema de fábrica. Sí, así es como lo ve la medicina. Por eso dejan a los médicos que coman que sea, porque supuestamente ellos tú deberías resistir excesos de azúcar y falta de ácido fólico y falta de hierro y falta de todo. Tú deberías estar bien. ¿Cómo ven esa tontería? ¿Verdad? Entonces, las alteraciones orgánicas, es decir, ¿por qué un órgano falla? Seguramente tiene su origen ¿dónde? En muerte de células y falta de compuestos. Número 3, el médico no estudia alimentos ni conoce el contenido nutricional. Ni los de Estados Unidos, ni los de Alemania, ni los de Francia, ni los de ningún lugar. ¿Por qué creen que en manos de tantos médicos hay gente tan enferma? En las escuelas de medicina solo se lleva un semestre de nutrición, de alimentación no se lleva nada. Otro problema, el médico desconoce el grado de nutrición del paciente. Es decir, no tiene forma de saber que el paciente tiene carencias y deficiencias. ¿Por qué razón? El cuerpo no tiene ningún medidor, ¿verdad?, que hable del contenido de los nutrientes. Sería ideal, ¿no?, que tuviéramos algo así como que te abren la frente y ves ahí el medidor de selenio, de hierro, de calcio, y dicen, calcio no tomes, porque estás bien. Mira, selenio, andas a la mitad. Sería ideal, ¿no? Pero no hay. Entonces, tampoco hay ningún estudio de laboratorio que le diga al médico el contenido nutricional de una persona. Ahora, el contenido y balance nutricional del cuerpo es un reflejo exacto del contenido y balance de la alimentación. Es decir, los mismos excesos, deficiencias y carencias de la comida son los que tiene el cuerpo. No sé si me explico. Es decir, en el intestino todo se absorbe. Si tú comes mucho calcio, ¿se absorbe qué? Mucho calcio. No comes calcio, no se absorbe qué? Calcio. Comes mucha sal, tu intestino va a absorber qué? Mucha sal. En la comida va poco magnesio, el intestino absorbe qué? Poco magnesio. Entonces, la misma proporción que trae la comida es la proporción que hay ¿dónde? En tu organismo. ¿Se entiende lo que digo? El intestino no discrimina, ojalá dijera, mira,
Si ven calcio por ahí, hoy no lo absorban porque ayer absorbimos mucho. Sería ideal, ¿verdad? Dice, acaba de tomarse este tonto un veneno, nadie lo absorba. No, lo que te tomes, ¿qué? El intestino lo deja pasar. No discrimina. No dice, mira, este está gordo. Ya no absorban ni grasa ni azúcar. ¿Verdad? Otra, la medicina considera desnutrir a los que no tienen para comer. En ellos acepta que hay deficiencias y carencias. En los de mejor nivel los considera bien nutridos, basado en que comen suficiente azúcar, grasa y proteína. ¿Verdad? En los ricos acepta que hay excesos, y si en ellos hay deficiencias, ¿qué quiere decir? Sus enfermedades son de origen ¿qué? Genético o alteraciones orgánicas. Es decir, la medicina no piensa que la causa está en la comida que esta persona está comiendo. Entonces, los excesos, carencias y deficiencias existen ¿en quién? En todos, ricos y pobres. La única forma en la que un médico sabe a veces que hay excesos, carencias y deficiencias en la comida es la presencia de alguna enfermedad. Entonces es típico detectar una anemia y decir, a este le falta hierro y te mandan con 3 varillas de hierro a tu casa para que nunca se te acabe. Típico. Pero yo pienso así, seguro que si falta hierro también faltan ¿qué? Otros nutrientes. Seguramente. Los signos y síntomas de muchas deficiencias nutricionales son silenciosas durante años. Es decir, el médico no se da cuenta porque no se detecta nada. De hecho, el primer signo de deficiencia y carencia es la falta de energía. Cansancio crónico, somnolencia, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con la muerte de las células. No se detecta a tiempo. No hay ningún estudio de laboratorio que le pueda decir al médico cuántas células tiene el organismo. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cuántas células tendrá un riñón? Entonces, si faltan células en la sangre, que también es un órgano, seguramente faltan ¿qué? En otros órganos, pero el médico no piensa, ¿será que le faltan células al páncreas, por eso no produce insulina? ¿O será que faltan células en el pulmón? ¿Verdad? Y así como se recupera una anemia, cuando se dan nutrientes, lo mismo pasa en todos los demás órganos. Un riñón se recupera, un páncreas se recupera, un pulmón se recupera. Eso es lo que hace la nutrición celular. Entonces, ¿qué hace la medicina con respecto a la muerte celular y falta de compuestos? Usa terapias. Terapia quiere decir formas de curar, ¿no? Sintomatológica, es decir, si te duele, un analgésico. Te duele más, un analgésico más fuerte. O de reemplazo. Usted ya no puede formar insulina, le damos la de cerdo. Ya no forma estrógenos, se los administramos de afuera. De reemplazo. ¿Verdad? O bien, estimulación. No forma insulina, le vamos a dar esta pastillita que va a forzar a su órgano a formarla. O bien, trasplante. Ya se le tapó esta arteria, pues se la vamos a reemplazar por otra. Ya le falló el corazón, le vamos a poner uno nuevo. Y sigue comiendo lo mismo, 20 años más tarde está igual. ¿Entiende lo que digo? O bien implantes, ahora están tomando células de embriones y las ponen a trabajar donde ya no funciona algún órgano y esas toman el trabajo. ¿Verdad? Es decir, no va a la raíz del problema, que es que la mala nutrición. El médico primero que todo debería corregir la nutrición de todo enfermo y de los que todavía no se enferman. Si el organismo llegó a este estado por malnutrición, al corregir la nutrición se corrige ¿qué? El mal. Entonces, ¿cuál es la solución a una nutrición con excesos, deficiencias y carencias? Los excesos, comer menos cantidad o evitar los alimentos que tienen ese nutriente en exceso. Es decir, el exceso de sal, ¿cómo te lo quitas? Obviamente comiendo de una vez que menos sal o comiendo menos de los alimentos que traen mucha sal, como el bacalao y cosas así, ¿no? O sea, quitar excesos hasta cierto punto es fácil. Pero ¿cómo corriges carencias y deficiencias? Primero que todo, no se arreglan con darle variedad a la alimentación. Como todavía muchos médicos recomiendan, que para estar bien nutrido tienes que comer un poco de todo. No es cierto.
Tú tienes que saber qué cantidad deberías comer de ensalada, qué cantidad de carne, qué cantidad de pan, qué cantidad de leche, qué cantidad de refresco, qué cantidad de agua. No es solamente un poquito de todo, ¿verdad? Porque es típico que la ama de casa diga, bueno, mi familia está bien alimentada porque yo doy una alimentación bien variada. No es cierto. Si no sabes cantidades, eso y nada es lo mismo, ¿verdad? Entonces la forma más fácil y la más barata y la única de corregir carencias y deficiencias nutricionales y asegurar una nutrición completa se llama suplementos alimenticios. Suplementos alimenticios. Es la única forma de poder decir, ok, aquí va el gramo de calcio que necesitas. Aquí van los 400 miligramos de magnesio. Aquí van los 15 miligramos de hierro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Todavía muchos médicos están en contra de los suplementos alimenticios y la causa es que ignorancia pura de 24 quilates alimentaria. Porque si supieran esto, solo con ver la etiqueta de la nutrición celular sabrían que este es el mejor suplemento alimenticio. Pero al no saber, ¿qué les dice la etiqueta? Nada. ¿Verdad? Es como el que no conoce un Mercedes. ¿De qué sirve que vea el emblema? Pues quién sabe qué carro sea. ¿Me estoy explicando? Por eso a veces hay médicos que dicen, no, tírelo, esto no le va a servir para nada. No saben el gran error que están cometiendo por ignorancia. ¿Verdad? Como si tú agarras un anillo de diamantes pensando que es un vidrio y lo tiras. Así. No creo que sirva de nada. ¿Verdad? La nutrición celular es el mejor complemento alimenticio que existe en Estados Unidos y en el mundo. Es decir, nadie ha hecho un programa tan completo como este, nadie. Ahora, ¿por qué las dietas médicas no funcionan? Primero que todo, quitan los excesos de uno o varios nutrientes que están en exceso, pero no se encargan de aportar los 114 nutrientes para que las células se reparen como debe ser. Entonces no se corrigen ni carencias ni deficiencias y por lo tanto no hay reparación celular. Debido a los fallos en la dieta médica, ¿cuál ha sido el resultado? Cada día son más los diabéticos que terminan en insuficiencia renal, hipertensos que terminan con insuficiencia cardíaca y osteoporóticos que terminan con fracturas que los llevan a la muerte. Ahí es donde la medicina está fallando y feo. Y muchas otras complicaciones que se evitan simplemente con una nutrición que completa. ¿Verdad? ¿Qué pasa si le damos a la gente nutrición celular? Sobre todo a los enfermos. Número 1, se dejan de morir las células. Número 1. Se para, se detiene la muerte celular. Número 2, las que están dañadas, ¿qué? Se reparan. Número 3, las que están enfermas, ¿qué? Se sanan. ¿Ya lo anotaron? Es decir, esto es lo que hace la nutrición celular. ¿Ya? Número 4, las células recuperan ¿qué? Funciones perdidas. Número 5, hay una producción celular ¿qué? Suficiente. Y número 6, hay una producción de compuestos ¿qué? Suficiente. Porque la célula es como una fabriquita. Le llegan los nutrientes y la célula los transforma en compuestos. ¿Se entiende lo que digo? Y entonces obtenemos ¿qué? Células sanas, funcionando, con energía, órganos sanos y cuerpo ¿qué? Sano. ¿Se entiende? Por eso es tan importante que tomarte tu nutrición celular 3 veces al día, todos los días. Nada de que, bueno, hoy es domingo, y no me los tomo, total. Porque el domingo tus células siguen ¿qué? Trabajando. O el típico, bueno, pues ahorita estoy de vacaciones, ahorita no me las tomo.
Tú estás de vacaciones, pero tus células no están de vacaciones. ¿Entienden eso? Aunque nada más estuvieras tirado en cama todos los días viendo televisión, de ¿qué? Los 114 nutrientes, ¿verdad? Aunque fuera así. Entonces, la nutrición no solamente actúa como parte del tratamiento cuando ya se presentó la enfermedad. Su principal prevenir la aparición de enfermedades. Esa es su principal función, ¿verdad? Y entonces la nutrición celular viene a ser la solución a esta comida con excesos, deficiencias y carencias. Bueno, esto sería que de 3 a 5 dólares. Y esos son los científicos que hacen el producto. Bueno, Katzin ya no está. Pues ya no está su foto ahí. Estos son los... Larry May, médico internista de la Escuela de Medicina de Harvard, ¿verdad? Autor del libro Los cuidados médicos primarios, fue considerado como uno de los mejores médicos de Los Ángeles por Los Ángeles. McManus, sigue fallando, Jamie McManus, que tiene estudios en ciencias biológicas en la Universidad de California, es miembro de la Academia Americana de Medicina Familiar. Richard Wells es un físico egresado de la Universidad de Londres, doctorado en biología molecular, autor de numerosos estudios científicos. Está Bruno Berra, químico en la Universidad de Pavia, profesor de nutrición humana y bioquímica en la Universidad de Milán. Está Caroline Katzin, tiene estudios en nutrición y fisiología en la Universidad de Londres, es vicepresidente de la Sociedad Americana del Cáncer y tiene maestría en ciencias de salud pública y nutrición en la Universidad de California, y finalmente es una nutrióloga química. Está Nina Sokol, que es la directora de servicios nutricionales del Consejo Médico y tiene estudios de ciencia nutricional en la Universidad del Estado de California. Está Ferdinando Capitani, vicepresidente internacional de desarrollo técnico de los productos, tiene estudios de biología y microbiología en la Universidad de Roma, ¿verdad? Y estudió farmacología en Perugia. Y está George Paigot, que tiene una maestría en tecnología alimentaria acuática de especies marinas, ¿verdad? En la Universidad de Washington, y es el presidente de la Ingeniería de Recursos Marinos aquí en Estados Unidos. Y está su mujer, que es Barbie Tucker, igual está en la Facultad del Instituto de Ciencias de Tecnología Alimentaria de la Universidad de Washington, y es la editora del Journal Tecnología de Productos Alimenticios Acuáticos, ¿verdad? De hecho, ellos son los que descubrieron el Herbalife Line, ¿verdad? Los ácidos omega 3. Entonces, Herbalife cada día sigue haciendo más estudios clínicos. Para los que piensen que no hay estudios clínicos, no es cierto, sí hay. Entonces tenemos el manual de referencia médica, ¿verdad? Donde vienen las bases científicas de los productos. Y ahí hay todo tipo de estudios clínicos de la gente que ha estado tomando estos productos durante 20 años, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer aquí un receso para que ya nada más se quede la gente ¿Quiénes se quedan, Katy? ¿Dónde están? ¿Quiénes se quedan? ¿Los que hoy ingresaron también con su kit y los que pagaron el seminario, o nada más los que pagaron el seminario? ¿Perdón? No te entendí. Por eso, los que firmaron hoy se quedan si pagan el ticket, y si no, no se quedan. Ah, pues entonces quiere decir que nada más se quedan los que hayan pagado el seminario, lo paguen ahora, punto. ¿No? Porque así como lo dijiste está como que enredado, ¿no? De aquí en adelante se quedan simplemente aquellos que ya hayan pagado el ticket o lo paguen ahora mismo. Punto. ¿Ok? ¿Se entendió? Bien, entonces hagamos un receso y ya quedamos con los que hayan pagado o paguen el ticket a partir de ahora.